Bienvenidos. La Universidad de Cartagena, en alianza con el Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS, abre espacios para cuidarte, espacio para cuidarnos todos. El día de hoy, especialistas en el área aquí con nosotros, y para poder entrar en contexto, miremos el siguiente video. Durante la rápida propagación de la COVID-19, se pudieron establecer cuáles eran los grupos poblacionales más vulnerables. En la lista de las afecciones de alto riesgo se encuentran el cáncer, la enfermedad renal crónica, el EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, afecciones cardíacas, obesidad, enfermedades de células falciformes, diabetes mellitus tipo 2, entre otras. Desde las instituciones y sistemas de salud ha sido clave la implementación de acciones de gestión para la información sobre prevención y autocuidado para estos grupos poblacionales. Hoy, en Espacios de Cuidado, nuestros expertos hablarán de cuáles son las enfermedades crónicas más prevalentes en nuestro entorno Caribe, los cuidados que se deben tener teniendo en cuenta esta pandemia, cambios en el número de consultas de estos pacientes y la teleconsulta como herramienta de atención. La COVID-19, la pandemia de este siglo, ha cobrado muchas vidas y ha traído repercusiones en el ámbito social, económico y por supuesto en salud. Hoy en nuestro tema veamos quién nos acompaña en el tema de la COVID-19 y comorbilidades. Eymar Torres, médico internista, especialista en diabetes y metabolismo. Marily Vivanco, enfermera epidemióloga del DADIS. Marta Villarreal, enfermera del DADIS. La COVID-19 en la ciudad de Cartagena ha tenido un comportamiento especial en el curso de este virus en el país. Preguntémosle a un experto, a la doctora Marily Vivanco, cuál ha sido el comportamiento de esta enfermedad en nuestra ciudad, a quienes mayormente afecta y quiénes están en mayor riesgo de complicarse o morir. Bueno, el comportamiento de la COVID-19 en Cartagena ha sido variable desde el inicio de pandemia. En marzo tuvimos unos índices de letalidad de cerca del 10% y a la fecha pues tenemos indicadores de índices de letalidad del 2.5%, lo que quiere decir que debido a todas las intervenciones que se ha realizado, liderada por la alcaldía y el DADIS, en conjunto con todos los actores, hemos podido disminuir paulatinamente esos índices de letalidad, que tiene que ver básicamente con el número de muertos frente al total de personas que padecen la COVID-19. En total, 31.200 cartageneros han estado contagiados por COVID-19. También es importante anotar que 638 personas han fallecido. Tenemos un alto porcentaje de asintomáticos, pero queremos resaltar en este espacio que hay personas que están en riesgo, son básicamente personas con comorbilidades como enfermedad cardíaca, diabetes, enfermedad renal, EPOC, obesidad. Casi todas estas personas tienen un riesgo de padecer COVID y complicarse el doble frente al resto de personas sin comorbilidades. Entonces es supremamente importante conocer ese comportamiento. Doctora Eymar,
¿Qué nos puede comentar dentro de su práctica con respecto a esta situación que estamos viviendo con estas personas que están en riesgo y que aún no lo saben? Interesante pregunta porque dentro de la evolución del virus hay un grupo en los cuales las personas pueden presentarse asintomáticas, o sea que no necesariamente presentan síntomas y ya pueden tener el virus y también pueden contagiar a otras personas. Por eso hacer las pruebas de tamizaje, además del autocuidado que ya quizás vamos a ampliar un poco más, es importante tenerlo en cuenta porque cada uno de nosotros puede ser un transmisor o un vector o un mecanismo por el cual el virus se podrá multiplicar sin nosotros saberlos. Por supuesto, en esta época que viene ahora de lluvias también van a acrecentarse otros tipos de infecciones respiratorias como las neumonías virales o las neumonías bacterianas también. Entonces es importante que todos podamos primero hacernos las pruebas y además de eso aquellas personas que tienen enfermedades como las mencionamos, el control es importante, tomar sus medicamentos, acudir al médico, en este caso con telemedicina si hay dificultades con la parte presencial y poder entonces estar digamos controlada su enfermedad para evitar las complicaciones de muerte por el COVID-19. Muy bien, importante cuidarnos, ese es el consejo que nos da el doctor Heyman. Doctora Marily, ¿qué ha hecho el Departamento Administrativo Distrital de Salud para controlar o mitigar los efectos de esta situación, de esta enfermedad? Bueno, el Departamento Administrativo Distrital de Salud ha realizado un sinnúmero de actividades y acciones bajo las competencias de ley, que incluye primero poder articular con todos los actores del sistema, con las EPS, IPS, universidades, y poder armar un plan conjunto denominado Estrategia Comunitaria Innovadora, en donde alrededor de 160 agentes educativos con epidemiólogos se encuentran en campo realizando búsquedas activas comunitarias para poder, primero, educar domiciliariamente a las familias, segundo, poder realizar búsquedas activas de personas con comorbilidades y adultos mayores. Entonces, esta es una de las primeras estrategias. Segundo, se ha armado en este último semestre una estrategia de comunicación que se llama Quererte es Cuidarte, y lo hemos hecho con aliados desde la academia como la Universidad de Cartagena, que permita poder llevar un mensaje a todas las familias. Hemos utilizado estrategias innovadoras como el acompañamiento de influencers para que puedan abordar a una población joven que permanece en redes sociales, pero también a través de medios de comunicación tradicionales como televisión, radio. Y por último, se ha intervenido a los prestadores de salud realizando una expansión de camas de unidades de cuidados intensivos que permita mitigar un poco el riesgo de que la ocupación de cama se sature, llegue a un estado de severidad, y por lo tanto se han ampliado estas camas de cuidados intensivos con la vinculación de la empresa privada. Eso ha permitido poder atender a muchos cartageneros y salvarles la vida también. Con esta información cerramos este primer bloque y les invitamos a que sigan conectados en este espacio de cuidados. Continuamos en espacios de cuidado. Doctor, hemos venido hablando de comorbilidades, pero ¿qué es la comorbilidad en COVID? ¿Cuáles son esas principales comorbilidades que afectan la enfermedad de COVID-19? La comorbilidad son aquellos factores de riesgo que pueden llevarnos a la muerte cuando tenemos el contacto por el COVID-19. Por supuesto que estos factores de riesgo, comorbilidades, están asociadas a enfermedades por lo generales que afectan nuestro sistema inmunológico y también nuestro metabolismo.
Y si nosotros vemos cuáles son las personas que más desarrollan complicaciones por COVID en cuanto al ranking aquí en Cartagena, tenemos lo que había dicho Mari referente a la edad, aquellas personas que son mucho ancianas o que tienen mayor, digamos, mayor edad, su riesgo por supuesto que aumenta. La diabetes, la obesidad, las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y aquellas personas que también su sistema inmunológico no está muy, digamos, a punto para poder tener las defensas, como son el VIH y como son el cáncer también. Entonces, básicamente, si nosotros agrupamos todas estas enfermedades, vemos que hay una conexión entre el metabolismo y el sistema inmunológico. Bien, ¿y cuáles son esos riesgos cuando se encuentra la comorbilidad con la COVID-19? ¿Qué pasa allí? Bueno, habíamos dicho que existe la relación entre el metabolismo y el sistema inmunológico. Y cuando hablamos de metabolismo, y si nos damos cuenta en todo este grupo que mencionamos, todas estas enfermedades hacen parte del estilo de vida, que son aquellas enfermedades que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles. E inclusive también se ha visto que el cáncer puede también ser producido por nuestros malos hábitos. Entonces, si nosotros analizamos todo este aspecto, podríamos decir que todas aquellas cosas que puedan regular nuestro metabolismo o esta conexión entre nuestro metabolismo, controlar nuestros niveles de azúcar en sangre, disminuir la cantidad de exceso de grasa en nuestro cuerpo, poder mantenernos activos, dormir en las horas necesarias, evitar el contacto con sustancias dañinas o nocivas como el cigarrillo o inclusive el vapeador, que está muy de moda entre jóvenes, son estrategias básicas que nosotros debemos empezar a pensarlo. Hablando un poco del detalle de estas cosas que pasan, se ha planteado que todos aquellos estados metabólicos que hacen que nosotros podamos tener una elevación de azúcar en nuestra sangre, así sea que no seamos diabéticos, puede hacer que la puerta también de entrada o mayor replicación del virus en nuestros cuerpos. Así que la relación entre estas enfermedades o las comorbilidades que hablamos directamente pueden afectar nuestra respuesta inmunológica ante el virus. Bien, de manera que el doctor nos acaba de explicar que es importante tener hábitos saludables en medio de la COVID para poder controlar. Un dato importante es que hay un número que se está calculando de pacientes con comorbilidad que no están asistiendo a las consultas de los diferentes programas. Dato que también es muy importante tener su tratamiento al día y hacer hábitos saludables como disciplina en nuestra vida. Doctora Eymar, ¿cuál ha sido su experiencia en este tiempo con estos pacientes en cuanto a riesgo, manejo de esta patología? Cuéntenos. Bueno, interesante pregunta, sobre todo porque estamos escuchando que se avecina la vacuna, la tan anhelada vacuna para el COVID-19. Ya vemos que en Europa se está empezando a aplicar, pero digamos, mientras estas cosas están pasando, lo más importante es poder nosotros mantener nuestro metabolismo a punto para que la respuesta inmunológica sea la más acertada. Entonces, en base al mecanismo en los cuales nosotros mantenemos nuestros niveles de azúcar normales, así va a ser la respuesta también de nuestro organismo. La experiencia con nuestros pacientes, además de todo el tratamiento médico de acuerdo a los síntomas y clasificarlos de acuerdo a sus complicaciones para saber si requieren o no una terapia un poco más intensa, siempre lo vamos a tener y siempre es importante que usted acuda al médico antes de automedicarse. Una vez que se determine el riesgo, por supuesto, existe algo que se llama la zona cero, que es la zona antes del contagio del virus. Nuestros cuerpos siempre están sometidos a procesos inflamatorios crónicos cuando tenemos estas comorbilidades, y para el momento que tengamos el contacto es importante que podamos tener el control metabólico
metabólico para que no pueda desarrollarse las complicaciones por la COVID-19. Es por eso que las recomendaciones del abundante consumo de frutas y verduras con cada comida, evitar comer demasiadas comidas al día para la disglucemia o el estado postprandial de azúcar que aumenta, digamos, la replicación, el contacto del virus, dormir las horas necesarias, son estrategias que utilizamos de la mano con los otros tratamientos médicos que estamos realizando con nuestros pacientes. Creo que la base de todo esto es poder hacer un cambio de estilo de vida que sea permanente no solamente por esta pandemia, porque también venimos arrastrando otras pandemias como son estas enfermedades que hemos mencionado. Bien, de manera que debemos cuidarnos todos, teniendo en nuestra vida hábitos saludables que nos van a ayudar muchísimo como factores protectores. También es importante acudir a los diferentes controles si ya tienes una enfermedad diagnosticada y tomar el tratamiento ordenado por el médico. Cerramos este bloque y no sin antes recordarles que hay un personal de salud en primera línea trabajando en el cuidado de las personas contagiadas. Por tanto, nuestro aporte debe ser cuidarnos nosotros también. Les invitamos a que puedan mirar el video Héroes sin capas. Héroes sin capa. Hola, mi nombre es Rafael Mendoza, soy médico de profesión. Actualmente trabajo en un hospital dedicado a la recepción de pacientes con COVID y con respecto a mi experiencia personal, creo que dentro de todas las posibilidades ha sido un poco diferente a la de los demás debido a que yo presento una patología la cual en caso de presentar COVID puedo llegar a tener un alto riesgo de mortalidad, ya que la diabetes, sufro de diabetes, es una patología la cual tiene múltiples complicaciones si el paciente llega a presentarse con COVID. Dentro de las posibilidades, nosotros las personas de la salud somos las que más riesgo tenemos debido a que estamos en contacto cercano con el paciente y pues en este aspecto realmente tenemos que estar bastante sobreprotegidos. Pienso que a nivel personal esta experiencia pues ha cambiado bastante mi vida, dado pues a la patología que yo presento, es un método en el cual tengo que tener un poco más de protección, no solamente para mí, sino para el resto de mi familia. Y pues pienso que realmente, como está la situación ahora, pienso que ya la gran mayoría de las personas en este pico está en disminución y pues afortunadamente ya está lográndose controlar un poco más. Esta es una situación dentro de la cual todos tenemos que estar bien cuidados, bien protegidos para evitar contagiarnos y pues que además podamos salir adelante y seguir con nuestra vida cotidiana. Héroes sin capa. La COVID nos ha obligado a adoptar estilos de vida diferentes, estilos de vida saludables. Doctor Eymar, ¿cómo puede una persona introducir hábitos saludables en su vida? ¿Por dónde recomendaría usted que comenzara a incorporar esos hábitos en su vida? Bueno, como comentábamos, era la pregunta del millón de la respuesta, pero yo creo que aquí lo más importante es poder, todas las personas que nos escuchan, poder llegar nuevamente a lo que siempre hacían nuestros ancestros o nuestros abuelos. ¿Qué comían las personas que vivían en el campo hace unos años antes? ¿Cómo se movilizaban ellos también? ¿Cuántas horas al día dormían? Y yo creo que lo importante cuando estamos viviendo esta época de modernidad es poder lograr llegar a todas estas cosas del origen natural, desde nuestra nutrición hasta todas las elecciones que nosotros hacemos en la vida. Creo que esto es importante y por supuesto la medicina de estilo de vida a través de 5 aspectos muy importantes también nos ayuda a poder comenzar inclusive no solamente la medicina de estilo de vida, que es una medicina basada en evidencia, en la cual no solamente se previene, se trata, sino se puede inclusive revertir algunas enfermedades, podemos empezar a aplicarla. 5
5 tópicos importantes: nutrición adecuada basada en plantas, evitando ultraprocesados, dormir las horas necesarias durante el día, tener una actividad física diaria, evitar todas aquellas sustancias nocivas o dañinas de nuestro cuerpo y mantener la conectividad social para que tengamos un entorno también saludable a pesar de que estamos en tiempos de pandemia. Pero ¿cómo podemos hacer para evitar que nos llegue el coronavirus, que nos infecte el coronavirus? ¿Qué medidas preventivas podemos nosotros tener en este tiempo? Doctora Marilyn. Hay unas medidas preventivas que son de fácil manejo, la podemos usar todo el tiempo. Es importante saber que estas medidas son acumulativas. Cada vez que yo uso todas estas medidas que les voy a explicar, el nivel de protección se aumenta, se incrementa. Entonces las recomendaciones son: primero, lavarnos las manos cada 2 horas. El lavado de manos debe tener una duración entre 40 a 60 segundos y tenemos que usar necesariamente unos pasos que ya han sido muy difundidos, pero debemos ser rigurosos con esos pasos porque nos permiten limpiar todas las partes de nuestras manos. Entonces ya estos pasos los hemos visto en comerciales. El tema con los pasos es aplicarlo, Marta. Aplicarlo. Todo el tiempo. Cada 2 horas debe haber una persona en el hogar que nos esté recomendando. Y también es importante recordar que debe ser con agua y jabón y secarse las manos con una toalla limpia, desechable o de uso doméstico. La segunda recomendación es poder evitar el acercamiento, aglomeraciones, mantener una distancia de alrededor de 2 metros, porque lo que se está evitando es que las secreciones, las goticas de saliva, lleguen a las mucosas, a nuestros ojos o cualquier tipo de mucosas y nos podamos contagiar. Entonces el distanciamiento evita que el alcance de esas secreciones puedan llegar a nuestra cara y se reduce el riesgo. Y la tercera recomendación es el uso de mascarilla. La mascarilla existen de 2 tipos. Pues lo recomendable es tocarla por aquí por los extremos. Existe el del tipo desechable y del tipo de tela. En el caso de la mascarilla desechable, debemos tener en cuenta que tiene una banda metálica que nos permite fijar la mascarilla a la nariz, ¿sí? Entonces debemos ubicárnoslas. Debe siempre cubrir nariz y boca. No debe usarse en el cuello ni en el brazo, debe siempre cubrirse nariz y boca. Y como su nombre lo indica, es desechable, así es que es de uso diario, salvo que sientas que está muy sucia, contaminada, y la puedes cambiar las veces que lo consideres, pero debe ser de uso diario. No podemos durar con un tapabocas desechable varios días, no debemos usarlo. Evitar tocar la parte externa de la mascarilla y cambiarla permanentemente. Como tiene un costo relativo, ¿verdad? No todos tienen acceso. También podría ser conveniente usar la de tela. Esta mascarilla de tela debe lavarse todos los días y de igual manera se debe cubrir nariz y boca y debe, luego de lavar, exponerse al sol. Es de uso personal, ambas mascarillas no se pueden prestar. Entonces, si me lo permite, hago la demostración de cómo usarla. Entonces la fijo aquí en la nariz, me lo extiendo hacia las orejas y bajo un poco hacia acá. ¿Listo? Ahí quedaría. Luego que me la ponga, al retirarla, debo retirarla por los extremos y desecharla, ¿sí? Si voy a comer, debo retirarla y guardarla en una bolsa para pues evitar contaminar superficies. Y por último, la ventilación. Debemos estar en espacios ventilados, abrir ventanas, puertas, porque el intercambio del aire, si el sol tiene un efecto bactericida y puede eliminar cualquier tipo de riesgo de contaminación al interior de un espacio. Básicamente son las recomendaciones. Doctora Marilyn, para la comunidad, para la población que no es médico, que no trabaja en salud, ¿cuál es
el cubrebocas o tapabocas recomendado para ellos? Porque vemos personas con esto de la pandemia comprando tapabocas que son especialmente elaborados para personal sanitario. El personal sanitario debe usar un tapaboca con unas características especiales y el Ministerio de Salud ha determinado que sea la mascarilla tipo N95. Las personas que no trabajan en el sector salud o que no tienen contacto o están en riesgo con personas sospechosas o positivas deben usar mascarillas como estas y no usar N95 porque existe un riesgo de desabastecimiento cuando existe un brote. En este momento nos encontramos en una segunda ola, lo que quiere decir que hay un pico y un aumento de los casos. Entonces se va a requerir que este tipo de dotación esté disponible para el personal de salud que efectivamente está al cuidado de esta población contagiada. Entonces, para ello se utiliza el N95 y debemos todos cuidar la disponibilidad de esos insumos. De manera que a usar tapabocas, lavarse las manos y adoptar estilos de vida saludable son alternativas para este tiempo de emergencia sanitaria. Le invitamos a que se queden en los espacios de cuidado de la Universidad de Cartagena en alianza con el DADIS. Muchas gracias.